Hola, hoy hablaré de la democracia directa. Anteriormente hice otra intervención oral que se titula La Asamblea, su complejidad y sus caricaturas. Su complejidad. La Asamblea es una realidad hipercompleja. Hoy hablaré de la única democracia verdadera, que es la democracia directa, que es la que se basa en una estructura de asambleas en red. Todo lo demás no es democracia. Eso aparece incluso en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, puesto que la cosa va de citar documentos, pues tengo aquí un compendio de constituciones, entre otras la Declaración de Independencia, y aquí lo dice claramente, que ellos no son una democracia, sino son un régimen en el cual está el gobierno del consentimiento, el gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. Por tanto, yo sí quiero una democracia. Y lo que se presenta hoy como democracia, que es el parlamentarismo, no lo es. Desde el tiempo de los griegos, democracia significaba asamblea. Asamblea. La asamblea de los griegos, la asamblea ateniense, era limitada, puesto que no incluía a las mujeres, no incluía a los esclavos, ni a los ilotas, esta gente que ellos tenían allí sometida. Ciertamente, pero decir democracia es decir asamblea, y quienes niegan estos pues simplemente es que son antidemócratas, son totalitarios, es más, tienen algunos ribetes de fascismo, como luego diré. ¿Quién va a ser en este caso el blanco de controversia? El trevijanismo. El trevijanismo se presenta como una ideología política mesiánica, como algo que ha sido creado por un ser genial, un caudillo omnisapiente, que es don Antonio García Trevijano, y entonces pues yo ahora tengo que entrar en controversia con él. No porque a mí me interese especialmente, no, yo creo que el trevijanismo es una especie de iglesia en el cual se rinde un culto fanático a un jefe, a un señor que no ha aportado nada, absolutamente nada, a la llamada ciencia política, y que tiene un interés limitado. Pero bueno, como las cosas están así, como el actual régimen está un poquito preocupado porque sus partidos políticos se le están viniendo abajo, todos ellos, los fascistas de izquierda de Podemos, los fascistas de derecha de Vox, los liberales bla 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 de Ciudadanos, todo esto se está desmoronando porque las tensiones sociales son muy fuertes y hay una situación muy interesante en la cual el debate sobre el sistema político futuro y cómo llegar a él, es decir, la cuestión de la estrategia y la cuestión de la táctica, se ha convertido en prioritario. Así pues, continuaré con el vídeo anterior, la asamblea, su complejidad y sus caricaturas, al que os remito. En los libros de ciencia política se usa el término democracia representativa. O sea, si es democracia no es representativa, y si es representativa no es democracia. Vamos a ver, quienes redactaron la Declaración de Independencia, que la tengo aquí, la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, tenían la suficiente cultura política y la suficiente honradez para no decir que el régimen que ellos instauran es una democracia. Igual sucede en la declaración, en la Constitución de 1787, que por lo visto es la que le gustaba a don Antonio, no sé por qué, porque él no la sigue en absoluto, ni la entiende, ni la comprende y simplemente la desprecia, pero bueno, parece que queda bonito decir que don Antonio sigue la Constitución de 1787. Ahí tampoco dicen que sea un régimen democrático. Luego, ahora todos estos que usan la palabra democracia para prostituirla, para manipularla, para ensuciarla, hay que decirles, democracia es asamblea, y si no hay asamblea, no hay democracia. Bueno, entonces vamos a entrar en el debate y vamos a refutar a este gran pensador de la ciencia política, pero también habrá debates con otra gente que vayan saliendo por ahí hasta que quede muy claro que la única solución al problema de la libertad de la sociedad y la libertad del individuo es un sistema de asambleas en red. Eso ha existido en muchos periodos de la historia, ha existido en muchos tipos de sociedades y es el único, porque responde a un criterio universal. Se haga donde se haga un régimen de libertad política, tiene que basarse en la asamblea. Eso es lo que yo llamo la ciencia política natural. Y aquí tenemos una gran tradición,
una gran tradición que, por ejemplo, se manifiesta en Vizcaya con todo el sistema de asambleas locales, que allí se llaman batzarres, que culminan en la Junta General que se reúne bajo el árbol. Entonces eso es cómo funciona una democracia. Con el paso de los siglos y la aparición del sistema señorial en Vizcaya, supongo yo que en el siglo XII-XIII, todo eso ha sido alterado y bastardeado, pero no del todo, no eliminado del todo, y en el Fuero General de Vizcaya del siglo XVI, pues todavía aparece. Pero si nos vamos a una tribu del Amazonas donde haya un sistema de libertad política, libertad civil, encontraremos un sistema igual. Por tanto, quienes niegan la asamblea son unos antidemócratas, Lo que propone el trevijanismo pues es un recetario que se basa en todos los tópicos del liberalismo, todos, porque don Antonio es un liberal de derechas, es simplemente un hombre que cree que la fórmula liberal surgida de la Revolución Francesa pues es la valiosa. Curiosamente, él jamás critica la Revolución Liberal Española, esa carnicería, esa matanza, que yo sepa nunca se definió sobre la Constitución de 1812, en cuya crítica tengo yo una gran cantidad de textos y materiales, cuando en el año 2012 algunos celebraron el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz. Pero la Revolución Liberal Española, que la podemos situar entre 1812 y 1874, culmina con el final de la Primera República Española, es una carnicería, una matanza continuada, y es algo tan horroroso que ni siquiera cumple el criterio formal del liberalismo, que es el sufragio universal, puesto que durante todo este periodo hubo sufragio censitario, de tal manera que aproximadamente un 4% de personas, aquellas personas ligadas sobre todo al aparato estatal, tenían derecho de voto. Y esto se cumplió, pues me parece que en 3 o 4 constituciones que se elaboraron durante todo ese tiempo. Quien no aclare esto no está aclarando nada, porque todo lo demás son cositas. ¿Qué se puede decir del recetario trevijanista clásico? Vamos a leerlo: el diputado de distrito, echar los partidos fuera del Estado. Esto es muy inquietante, ¿eh? Esto suena un poquito fascista, Separación de poderes, qué cosita. Independencia de la justicia. Así, bueno, luego hablaremos de esto, revocación de cargos en cualquier momento. Esto es demagogia pura, porque, bueno, pues hay que echar un poquito de demagogia. Distrito que escogen si monarquía o república. ¿Y por qué no si régimen parlamentarista o revolución? ¿Por qué no pueden escoger la revolución? ¿Por qué se limita esto? Porque toda la teoría política o la teoriquilla política, porque no llega ni a teoría de lo empobrecida que está y de lo elemental, de lo rudimentaria que está, niegan la revolución. Pero la revolución es necesaria, absolutamente necesaria, mucho más cuando ahora avanzamos hacia un periodo de crisis global de las estructuras. Primero las económicas. El sistema actual se está desmoronando en lo económico porque no puede mantenerse debido a su naturaleza ultradespótica. Pero luego también está la crisis demográfica, que es la crisis de la crisis, y la crisis de la persona, que se pone de manifiesto de cientos de maneras. Citaré una: el incremento exponencial de los suicidios y sobre todo las tentativas de suicidio. ¿Creen alguien que en una situación de crisis y de cuestionamiento objetivo de los fundamentos de nuestra sociedad, el simplón y elemental, rudimentario y reaccionario y derechista formulario de García Trevijano sirve para algo? Claro que sirve. Sirve para negar la revolución, pero no sirve para nada más. Y para dar una manita de pintura y embellecer al sistema parlamentarista, que yo lo defino como una dictadura constitucional, parlamentarista y partitocrática. Atención, dictadura constitucional, y integrar en ella 2 o 3 cositas que no significan nada no cambia su naturaleza de dictadura. Por tanto, el programa político trevijanista es una dictadura constitucional. Vamos a ver, ¿dónde está el error fundamental? Pues en la no diferenciación entre pueblo y Estado, y en ocultar, como hacen todos los tratadistas políticos, la realidad del Estado. Esto es asombroso, porque el Estado en lo económico hoy se apropia, absorbe, se apodera
del 54% de la riqueza del país, del Producto Interior Bruto. 54% es la primera institución económica. Es decir, una minoría de la población, que aproximadamente es el 3%, se apropia del 54% a través de los tributos. Y esto crece todos los años crece medio punto, y ahora aceleradamente, puesto que estamos asistiendo a un aumento exponencial del número de policías, de vigilantes jurados y de agentes de la ley, es decir, de represores, que está el sistema absorbiendo, que está contratando, además de muchos mecanismos, como es la videovigilancia, que son carísimos, para establecer el principio de autoridad, la razón de Estado. La razón de Estado es el criterio fundamental de la ciencia política en las sociedades con Estado. Entonces, la razón de Estado significa que el Estado se incrementa siempre. Entonces, vamos a ver. La no diferenciación entre pueblo y Estado, punto 1, y punto 2, el ocultar todo lo que se pueda la función del Estado, es lo sustancial del trevijanismo, como todos los liberalismos, como todos los totalitarismos, porque lo que él propone es que el pueblo es soberano. Vamos a ver, el diputado de distrito, pero vamos a ver, ¿qué tiene el diputado de distrito, sea de distrito o de barrio XX? ¿Tiene poder real? ¿El pueblo tiene algún poder real? Las elecciones no son fuente de poder, ni ninguna, mientras el poder esté en manos del Estado. El principio de la soberanía popular solo se realiza cuando y donde el Estado desaparezca, cuando sus estructuras se disuelvan o sean disueltas, cuando el pueblo realmente tenga poder. Porque está dicho, el poder viene del fusil. Y esto, que es una frase elemental de sentido común, está dicho en la Constitución actual. Voy a leer la Constitución actual, el párrafo donde lo dice abiertamente, que es aberrante y demuestra hasta qué punto el régimen actual es un régimen militarizado, como todos los parlamentarismos. El artículo 8.1 dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia del Estado, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Daros cuenta, o sea, la soberanía popular la defiende una estructura ajena al pueblo. Realmente esto es asombroso, ¿no? Es decir, si existe algo que se llama soberanía popular, la tiene que defender el pueblo. Es el pueblo autoorganizado y no simplemente convertido en masa atomizada y desperdigada de votantes, la que tiene que garantizar la soberanía. Y esa soberanía es de naturaleza coercitiva, porque el poder es coercitivo. El poder es fuerza, no es palabrería. Y el poder no viene de los votos. Eso es una ficción, los votos son un engaño. El poder viene de la fuerza. Por eso, si vamos a la Constitución, vamos a ver cómo la Constitución de Estados Unidos, la actual, dice: Constitución de 1787, aprobada por la Convención el 17 de septiembre de 1787. Bueno, dice muchas cosas por aquí. Dice, todo, por ejemplo, artículo 1, sección primera, dice: todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. Esto es puro fascismo. ¿Por qué? Porque si el pueblo es soberano, el pueblo se organiza en sus lugares. Y esos lugares son los pueblos, o sea, las poblaciones, los barrios, y entonces son las poblaciones y los barrios las que tienen el poder legislativo, como sucedía aquí en nuestra Edad Media, cuando los pueblos emitían fueros. Los fueros, que a veces eran normas legales y otras no, hay una complejidad muy grande, entonces ellos se dictaban sus propias leyes y las dictaban en asamblea. Por ejemplo, el Foro de Madrid de 1202. Es muy significativo que esto no lo entiendan en absoluto los trevijanistas. Jamás hablan de este glorioso pasado de libertades. Foro de Madrid de 1202. En el preámbulo del foro dice que ha sido redactado por el Concejo. El Concejo de Madrid era una asamblea de asambleas. Había 10 distritos electorales, que eran las 10 colaciones de Madrid, y entonces en cada uno de ellos se reunía la asamblea de vecinos y vecinas, aproximadamente 250 personas, que era una asamblea. Y ahí elegían unos portavoces que formaban luego
eran 20 portavoces que se reunían para tomar todas las decisiones, también legislativas. Si las leyes las hacen los pueblos solo se pueden organizar. Y de esa suma de asambleas locales más el conjunto luego de los portavoces reunidos para tomar decisiones es lo que se llamaba Concejo de Madrid. Pero todos los pueblos tenían su concejo y todos cumplían funciones legislativas. Y entonces ya la Constitución de 1787 empieza asignando a un organismo el poder legislativo. Me da igual si ese organismo es elegido por A, por B o por C. Eso es totalitario y eso es fascista. Y esa es la idea que se tiene. ¿Por qué hay que concentrar en un organismo el poder legislativo ni el poder ejecutivo? El poder popular, la democracia es algo local, es un fenómeno local, porque las asambleas son locales. Y a partir de ahí la sociedad se organiza de abajo a arriba. Y toda Castilla en la época estaba organizada de esta manera, a partir de las asambleas, y luego se reunían inicialmente en las Cortes de Castilla hasta que llegaron los reyes y los señores, metieron las narices allí y destruyeron ese poder con muchas dificultades, porque el derecho de emitir leyes, armar tropas, poner impuestos, siempre se mantuvo en el plano local, hasta la Guerra de la Independencia, donde las guerrillas no eran señores que se dedicaban por ahí a pegar tiros, sino eran una adecuación a las condiciones de las milicias concejiles medievales. Y ellos respondían ante los concejos, y eran los concejos los que les decían qué podían hacer, qué no podían hacer, cuántas armas tenían que utilizar y cuántos hombres podían poner sobre las armas. Y esto sencillamente es la democracia. Y vamos a ver cómo en la Constitución de 1787, que resultó de un conflicto enorme en Estados Unidos, de una pelea formidable entre quienes querían seguir siendo dueños de sus propias vidas a través de un sistema asambleario, y los nuevos sinvergüenzas y golfos que querían arrebatarse lo que fueron los redactores de la Constitución. Entonces vamos a ver qué dice, por ejemplo, dice textualmente, la enmienda segunda, artículo segundo, dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se restringirá el derecho del pueblo de poseer y portar armas. Si el señor García Trevijano de verdad le gusta lo que él llama la democracia de Estados Unidos, debería considerar esta frasecita, la vuelvo a leer: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se restringirá el derecho del pueblo de poseer y portar armas. Hoy en Estados Unidos la gente porta armas, tiene armas en su casa, y en Suiza igual, en Suiza las tienen debajo de la cama, allí tienen los fusiles, tienen de todo. Y entonces ese es el fundamento de la libertad. ¿De dónde aprendieron esto en Estados Unidos? De nuestras gloriosas milicias concejiles. Aquí hay un libro, lo enseño solo en la portada, de un libro que es un estudio hecho con mucha mala idea, mucha inquina, sobre nuestras gloriosas y magníficas milicias concejiles, que se merecen un estudio mucho más detallado. Entonces, traduzco del inglés, dice: una sociedad organizada para la guerra. Las milicias municipales ibéricas en la Edad Media Central, 1284, o sea, entre 1000 y 1284. El autor es James F. Powers. Quiero decir que es curioso una cosa. Mira, este libro, la primera edición en inglés es de 1984. No ha habido nunca traducción al castellano, ni a ninguna de las otras lenguas ibéricas. No se ha traducido. ¿Por qué no se ha traducido? Porque se quiere ocultar hechos decisivos de nuestro pasado magnífico y glorioso, que ahora la gente como García Trevijano quiere negar. Entonces, bueno, pues a ver si un día se traducen estas cosas. Tenemos unos historiadores que, con muy pequeñas excepciones, por ejemplo, la escuela de don Claudio Sánchez Albornoz, que es así, cuando él estaba en el exilio en Argentina, dedicaron mucho estudio a las milicias municipales, milicias populares o milicias concejiles, que fueron capaces de hazañas militares tan maravillosas como vencer al imperialismo musulmán en la batalla de Simancas en el año 939, que es una maravilla de aplicación práctica del arte de la guerra, que significa el final de la etapa expansiva en el plano mundial del Islam, aunque luego todavía se expande por el mundo otomano,
pero eso ya es una expansión de segunda categoría. Es decir, allí el imperialismo musulmán es derrotado para siempre. En el año 939, apuntar batalla de Simancas y luego la no menos épica y gloriosa batalla de las Navas de Tolosa, que es ganada por las milicias concejiles, a pesar de que algunos sujetos deleznables y repugnantes como Ximénez de Rada, que escribe sus crónicas, expulsa todo el veneno por la boca de ver que ellos, las milicias señoriales, no eran capaces de hacer frente al imperialismo musulmán, que fue limpiamente derrotado por las milicias populares en esta batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, entonces tenemos que volver a la Constitución. La Constitución actualmente en vigor. Si el poder viene del fusil y la naturaleza del poder realmente es fuerza, porque poder significa fuerza, se puede hacer algo cuando se tiene la capacidad, la fuerza, la potencia para hacerlo, entonces establecemos la ciencia política desde sus bases y declaramos que la actual Constitución es una basura militarista y es una basura antipopular porque establece la soberanía popular en el poder del ejército y no en el poder del pueblo. Es de sentido común, ¿no? Entonces, si esto fuera democrático, habría que establecer los criterios por los cuales el pueblo ejerce su soberanía. Y entonces uno de ellos tiene que ser las milicias populares. Las milicias populares son esenciales, pero claro, las milicias populares es un hecho militar. Entonces, ¿cómo se organiza eso políticamente? A través de todos y todas reunidos en asamblea. Asamblea omnisoberana, asamblea que cumple todas las funciones legislativas, ejecutivas, judiciales. Así es. Me da risa leer lo de la separación de poderes, pero vamos a ver si es que la separación de poderes, ¿qué quiere decir eso? Poder legislativo, poder ejecutivo, separación, pero ¿quién paga estos poderes y quién les paga en el asuntillo trevijanista? ¿No les paga el fisco? ¿No les pagan con nuestros impuestos? ¿Quién paga manda? Realmente ese es un refrán que tiene mucha razón. Entonces, si el fisco paga a uno y a otro, ¿cómo va a haber separación de poderes? Señores, la justicia popular se hace a través de las asambleas judiciales. Es decir, cuando hay que impartir justicia, es el vecindario quien se reúne en asamblea, y es la asamblea popular. Por favor, lean a don Alfonso García Gallo, que es un eminente jurista, fallecido ya hace 35 años, que habla de esto y tiene artículos muy interesantes. ¿Por qué tiene que haber jueces profesionales? La democracia es un gobierno de aficionados, donde todas las funciones públicas las hace gente aficionada, sin dinero, gente que tiene su oficio, gente que tiene sus trabajos y luego, por servicio a la comunidad y virtud cívica, cumple tales o cuales funciones. La asamblea puede encargar a un equipo de personas que hagan cumplir la ley y que hagan de poder judicial en un determinado momento. Pero esa gente tiene sus oficios. Donde hay profesionales de algo, se ha terminado la democracia. No puede haber políticos profesionales, no puede haber jueces profesionales, no puede haber militares profesionales, no puede haber funcionarios profesionales. Esto es la democracia, donde todos seamos iguales y se divida y no se divida la sociedad en mandantes y mandados, porque entonces los mandantes se convierten en explotadores de los mandados. Quien realmente nos sangra y nos empobrece no son los empresarios son explotadores de segundo nivel. Quien realmente ahora nos está explotando es el Estado, y el Estado nos explota para pagar a toda esta enorme chusma parasitaria sin cuya desaparición es imposible que la economía salga adelante, que son militares, policías, cuerpos de altos funcionarios que no cumplen ninguna función, solo el ejercicio del poder para ellos, no cumplen ninguna función útil. Ya lo vimos en la resistencia épica y heroica a Napoleón. ¿Qué hace el ejército español? Pactar en secreto con Napoleón y llevarnos de derrota en derrota. Bailén no lo ganó ellos, simplemente lo ganó las milicias populares que se lanzaron contra los franceses, y luego los franceses muy ladinamente se rendieron al Castaños que estaba allí casi porque pasaba por allí. Entonces realmente el ejército siempre ha sido solo hábil en reprimir al pueblo, no tiene capacidad combativa porque no tiene moral. Eso hay estudios maravillosos, algunos de ellos sobre todo por historiadores extranjeros, porque aquí está prohibido que los historiadores digan la verdad sobre nuestra historia. Mirad, por ejemplo, otro extranjero,
Yo tengo aquí el mayor estudioso del comunal. Entonces, ¿quién es? Pues se llama David Basberg, David E. Basberg. País, Canadá. Entonces él aclara cosas fundamentales de nuestra historia. Bueno, he copiado aquí 2 de sus libros más importantes, también son antiguos, estos por lo menos sí se han traducido al castellano. Entonces os voy a leer un título de uno de sus libros. Dice: Tierra y sociedad en Castilla, señores poderosos y campesinos en la España del siglo XVI. Poderosos está entre comillas, porque no eran poderosos, porque la mayoría de los medios de producción, no solamente la tierra, sino también los molinos, las ferrerías, toda lo que era la industria de la época era propiedad comunitaria popular. Entonces él lo entiende algo decisivo. Luego llega el jacobino, y don Antonio es un jacobino. Los historiadores jacobinos son los que con más energía han falseado nuestra historia, porque se han tenido que crear su mundo de lo que hemos sido, para luego justificar su fascismo y totalitarismo. Que ellos que eran, pues lo que era Robespierre, era un aristócrata. Robespierre era un aristócrata, un abogado aristócrata al servicio de los aristócratas, que en un momento dado saltó a escena chorreando sangre, y de ahí viene el jacobinismo, este jacobinismo rancio y necio que todavía soportamos en nuestro país, que empieza por denigrar todo lo que hemos sido, y lo que hemos sido es mucho. Y luego está, en segundo lugar, otro libro de Basberg, que es este de aquí, que se llama La venta de tierras baldías, el comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVI. Efectivamente, ya el Estado, entonces Estado coronado en Felipe II, empieza coercitivamente a vender las tierras baldías, que no significaba que fueran estériles, sino tierras baldías significa de uso de balde, esa expresión castellana que dice uso gratis, porque eran comunales. Entonces Felipe II, en contra de las recomendaciones de las Cortes de Castilla y en contra de lo que la gente, los pueblos quería hacer, él se dedicó a desamortizar, es decir, a privatizar estas tierras, primero el Estado apoderándose de ellas, como luego hacen las grandes desamortizaciones del siglo XIX. ¿Qué sucede con la Constitución de 1787? Que un equipo de oligarcas querían acabar con las formas de autogobierno popular que existía en Estados Unidos, cuyo fundamento es la Asamblea. Si quiere ver el régimen asambleario que existió en Estados Unidos en el siglo XVII y XVIII, que lea Alexis de Tocqueville. Esto es una edición antigua de Alexis de Tocqueville dividida en 2 tomos. Alexis de Tocqueville lo explica detalladamente. Es absolutamente mentira que una sociedad no pueda organizarse a través de un sistema de asambleas en red. Asambleas locales. Luego, después de ahí, surge una asamblea de portavoces en el plano regional. Luego surge otra en el plano general, y así sucesivamente. Toda la humanidad se puede organizar en una red de asambleas. Y entonces Tocqueville lo estudia. Tocqueville era un politólogo, era una persona culta. ¿Dónde está la cultura en don Antonio García Trevijano? Yo no la veo por ningún lado, no la veo. No le veo en más que frases pomposas y vacías. Claro, toda su vida él se dedicó a ganar dinero, porque él era un plutócrata, un oligarca. Y además un terrateniente feudal, como dicen los incompetentes, feudal. Entonces, punto 1 de lectura, Alexis de Tocqueville, donde él explica en su libro La democracia en América. Alexis no tenía ninguna duda, la democracia es asamblea. Y entonces, cuando se establece la Constitución de 1787, hay una resistencia popular desesperada, enorme. Y tienen que hacer una concesión, no tienen fuerza los oligarcas, los estatistas, los estatólatras, las élites de poder yanquis organizadas como Estado, no tienen fuerza para desarmar al pueblo. Y para hacer que el pueblo trague con la Constitución, o al menos intentarlo, establecen esta segunda enmienda, diciendo, bueno, no os vamos a desarmar. Claro, no nos vais a desarmar porque no podéis desarmarnos, canallas. Y ahí tenía que haberse llegado a un conflicto abierto entre el pueblo y el Estado. Pero, ¿qué consigue la sociedad yanqui? Algo muy estupendo, que el aparato militar sea muy débil. Porque en aquella época el armamento que podía tener la gente en su casa, los vecinos que se organizaban en milicias, y con esas milicias habían derrotado al imperialismo inglés, que luego se cuentan historietas ridículas de que si Washington no hizo nada, lo que pasa es que la historia se falsea en función de los grandes personajes. Y ya estamos hasta las narices de tantos grandes personajes, incluido el ínclito don Antonio. Yo quiero escribir
la historia, el presente y el futuro del pueblo, de la gente común, de la gente sencilla, porque creo en la democracia. La democracia es una función popular y los grandes personajes nos sobran por completo, muchos más los que pretenden educarnos en qué. ¿Educarnos en qué? Si son completamente incultos. Entonces, hay un forcejeo y de ese forcejeo sale esta Constitución. Donde esto está muy bien explicado es en este texto de Dana Nelson, que es una politóloga, historiadora estadounidense, a la cual pues nosotros la hemos traducido del inglés al castellano, sobre todo esto la ha hecho Vicente Costanza, aquí lo pone, un hombre de Argentina, y luego Esteban Vidal y yo hemos hecho el prólogo. El prólogo es largo, es interesante, explica todos los avatares que allí hubo para establecer la Declaración de Independencia, primero en 1776 y luego después, unos años después, la Declaración de la Constitución. Todo esto en realidad es un retroceso de la democracia. Es un retroceso porque lo que allí existía era un sistema de democracia directa, o sea, democracia a secas, con autogobierno popular, con comunitarismo, con sistemas de ayuda mutua y con armamento general del pueblo. Y entonces es el periodo feliz de Estados Unidos y nos sobran todos los listos y todos los listillos que han venido después, empezando desde Washington y acabando pues, ¿por quién? Pues los que están ahora en el poder, ¿no? Daros cuenta que la editorial Porlas, con mucha inteligencia, recogió el trabajo comunitario para hacer una casa. Aquí observáis cómo la casa se hacía colectivamente. Aquí observáis que la casa tiene la trama de madera, eran sitios donde había mucha madera, y entonces había mucha gente subida trabajando comunitariamente. Y luego, para la fotografía, esta puede ser creo que es un daguerrotipo de finales del siglo XIX, pues aparecen luego las mujeres que nos habían subido y los niños, y entonces da una idea de cómo la comunidad popular se autoayuda. Y esto es el fundamento de una economía sana, y no todas las elucubraciones que ahora tenemos de la llamada ciencia económica, que es otra estafa. La ciencia económica significa cómo despojan a la gente de todo y unos cuantos, sobre todo organizados como Estado, se quedan con toda la riqueza. Entonces os recomiendo que lo leáis, este texto redactado por Esteban Vidal y luego con algunos pequeños añadidos y comentarios míos, pues inicia toda la investigación a partir de precisamente de Alexis de Tocqueville, de cómo existió una democracia verdadera en Estados Unidos que fue siendo destruida primero por la Declaración de Independencia y luego por la Constitución. O sea, todas las constituciones sirven para eso. Entonces, esta libertad constituyente a que don Antonio se refiere, ¿qué es? Una vuelta de tuerca más para privarnos de la libertad. Las constituciones no son algo tan moderno. Yo tengo un estudio sobre el Fuero General de Navarra, escrito aproximadamente en el año 1280, y demuestro que es contrario al derecho pirenaico, es decir, al derecho consuetudinario. Entonces, ¿realmente qué se ha inventado? Las constituciones ya estaban aquí inventadas. También hubo un fuero de Castilla que no entró nunca en vigor porque entonces los castellanos teníamos lo que hay que tener y dijimos, cuidado, ¿qué es esto de una legislación por arriba? No, la legislación es por abajo. El pueblo legisla en su municipio. La democracia es un fenómeno municipal y entonces eso quedó como un ejercicio de literatura jurídica que nunca se aplicó. No fue así, por ejemplo, con la Constitución de Aragón, el Foro de Aragón, que se aprueba en las Cortes de Huesca a mediados del siglo XIII, y ese sí, por desgracia, para los territorios integrados en la Corona de Aragón, sí se aplicó. Por tanto, es de nuestro pasado donde todo esto emerge. Todo el armamento general del pueblo es una idea que aprenden los europeos, que aprenden en la península ibérica. Cuando se consigue infligir una derrota colosal a Napoleón, toda Europa se queda admirada, porque el pueblo en armas ha sido capaz de hacerlo, sobre todo Alemania, pero también en todas partes había un montón de poemas, un montón de narrativa, obras de teatro, que presentaban lo que se había hecho en la península ibérica como la expresión suprema de la libertad. Luego todo esto se falseó, se empezó a decir que es que era el exotismo de aquí. Yo que soy de Soria digo, vamos a ver, cuando en Soria hace 10 grados bajo cero y tenemos medio metro de nieve, ¿eso es exotismo respecto a qué? ¿No? Porque ya estoy harto de leer necedades, ¿no? Otra necedad, por ejemplo, que leí hace poco, decía
que el vapuleo tremendo que se asestó a Napoleón en la península ibérica en 1808-1814 fue debido a que la península ibérica es más montañosa. Qué curioso, ¿verdad? Todo depende de lo montañoso. Este individuo, que es un gran sociólogo e historiador inglés, no tiene ni idea. Como le pasa a todo el mundo, no tienen ni idea. Realmente es patético que estas cosas se digan. No saben nada de nuestra historia. Pero claro, ¿cómo lo van a saber ellos si la gente nuestra de aquí, la gente de aquí, la falsea, se la pasa por el arco de triunfo y la pisotea? ¿Para cuándo estas cosas se van a enseñar? ¿Cuándo se va a decir? Veréis, chicos y chicas, en los institutos se debía enseñar una cosa que se llamó concejo abierto. Sí, porque nuestros abuelos creían que la democracia era un fenómeno local, pero también comarcal y también territorial. Y estaba basado en una institución que se llamaba Concejo Abierto, en Euskal Herria se decía Batzarre, así sucesivamente, y estaba por todas partes. Es maravilloso que haya gente tan hábil para llenarse el bolsillo de dinero, que es capaz de escribir libros de nuestra historia en la Edad Media o en el siglo XVIII, todavía en el siglo XIX, sin citar ni una sola vez la palabra concejo, cuando es imposible un solo documento de la época que no la incluya. Decidme un documento de la época que no la incluya. ¿Cuántos? 0. Todos la incluyen, porque era la institución fundamental. ¿Cómo se puede llegar a este nivel de mala fe y de ceguera? Entonces, de esos polvos han salido estos lodos y ahora tenemos una ciencia política chapucera que ignora todo esto. Y allí no había división de poderes porque el pueblo era soberano en el terreno judicial también. Y había asambleas judiciales. Leer a don Alfonso García Gallo, que es un historiador del derecho, que tiene un libro interesante en 2 tomos y luego publicó artículos en el Anuario de Historia del Derecho Español donde se refiere a esto. Y así es, no hay ningún acto de impartir justicia legítimo si no es realizado por el pueblo. Punto 1. Punto 2. Sobre la base del derecho consuetudinario. Yo en el texto que hicimos con la Asociación Navarralde de Pamplona se le llama derecho pirenaico. Bien, el derecho pirenaico es una forma específica de derecho consuetudinario. Es el derecho que hace la comunidad popular, en sí, por sí y para sí. Mientras que don Antonio se decanta por qué tipo de derecho, el derecho del Estado, que no es más que derecho romano, derecho de la conquista, derecho de la violencia, derecho de la sangre, derecho del totalitarismo, derecho del pago de impuestos expoliador, no al derecho positivo, sí al derecho consuetudinario. No encuentro nada de esto en las recetitas trevijanistas. ¿No habéis oído hablar del derecho consuetudinario? Pero hombre, qué fallo, ¿no? A ver si os cultiváis un poquito. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la dualidad pueblo y Estado es inadmisible. Y se diga lo que se diga, no hay ninguna elección libre en condiciones de existencia del Estado. Por lo tanto, los diputados de distrito, lo que sea, no son libres, no tienen nada que hacer, no son nada más que un ejercicio de teatro pseudo-democrático para calmar el sentimiento de opresión que está en la masa popular. No tienen el poder real y a partir de ahí, ¿qué van a hacer? O sea, curiosamente, se pretende que es esta gente la que tiene el poder, estos elegidos, y no el ejército, no la policía, no el aparato judicial tan temible, no el aparato fiscal, no el aparato educativo destruidor de las mentes y las conciencias y los cuerpos de nuestra juventud que los han triturado, los han convertido ¿en qué? ¿En qué han convertido nuestra juventud? Mirad en torno vuestro y lo podréis definir. Cuando en la primavera de 1936, atención, 1936, unos meses antes del inicio de la guerra civil, la gente se pone en marcha. La gente en los pueblos, pero también en los ambientes urbanos se pone en marcha. Quieren recuperar el comunal. No solamente las tierras para hacer negocio, porque ahora la mentalidad está tan pervertida que algunos creen que luchaban por sus tierras, que no, que luchaban por un modo de vivir, que era el modo comunitarista, el modo comunal. Entonces se pone en marcha. Ya se había puesto en marcha antes, ya llevaba en marcha 2 o 3 años, y entonces las élites del poder decidieron que lo que se llamaba Frente Popular llegara al gobierno para calmar, por medio de la demagogia y también de la represión,
a este movimiento popular masivo. Era tan masivo que inicialmente se les dijo a la gente, bueno, si queréis que se os devuelvan las tierras comunales, los bienes comunales, que eran mucho más que tierras, pues que eran toda la industria y toda la artesanía, o casi toda, pues entonces tenéis que venir a Madrid y presentar una petición formalizada, es decir, se llegaba con un documento y se dejaba, creo, en el Ministerio de Agricultura. Entonces se presentaron 9.000 demandas de devolución de los bienes comunales que habían sido expropiados por el Estado. Atención por el Estado, atención por el Estado, atención por el Estado. Fue el Estado quien lo hizo en el siglo XIX sobre todo. Entonces la gente cogía el tren y se venía aquí y dejaba el papelito. Entonces, cuando pasaba unas semanas, veían que ese papelito no valía para nada porque era una manera de callarle la boca. ¿Y qué hicieron? Pues ya a partir de marzo empezaron a ocupar las tierras, a ocupar espacios, a ocupar molinos, a exigir lo que era suyo desde 1000 años antes, que lo habían ganado en lucha contra el imperialismo musulmán y lo habían resistido contra los reyes, todos los reyes, los de Castilla, los de Aragón, los que fuera. Entonces ellos habían combatido a los reyes y a veces hasta habían ganado a las Cortes de Castilla para ellos, a las Cortes de Aragón, como cuando Felipe II intenta hacer una desamortización a finales del siglo XVI. Claro, ¿qué hace el gobierno de Frente Popular? Pues lo que hacen siempre, manda a la Guardia Civil y entonces la Guardia Civil llega, detiene a gente y la tortura, como hace siempre la Guardia Civil, la lleva al cuartelillo. Este es el primer momento. El segundo momento es que con todo van soltando a la gente esta. La gente esta, que solían ser chicos jóvenes, cuando vuelven a sus casas y cuentan lo que han hecho, se origina un movimiento de desesperación. Y entonces la gente coge lo que tiene a mano, cartuchos de dinamita de una cantera de al lado, escopetas de caza, hachas, de todo, y se lanza contra los cuartelillos de la Guardia Civil. Y hay una lucha épica en cientos de sitios, una lucha, y surgen francotiradores con fusiles de caza que disparan contra las parejas de la Guardia Civil. Y se establece una situación de guerra civil abierta que la gente popular va ganando en las zonas rurales con cientos de matanzas. La matanza más conocida es la de Yeste, el 29 de mayo de 1936, en las cuales me parece que son 17 personas las que son asesinadas en primera instancia, porque luego parece que hubo 200 heridos de bala, de algunos de los cuales fallecieron por las heridas. Pero estas batallas había por todas partes. Entonces el gobierno de Frente Popular lo que hace es utilizar más la Guardia Civil. El gobierno de Frente Popular estaba formado por los republicanos de don Manuel Azaña y apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, la CNT, UGT. Todo esto, toda la izquierda fascista y totalitaria estaba ahí metida. Entonces hay un combate épico por el comunal entre el pueblo y el Estado. Cuando el Estado se ve desbordado, porque los que habían comprado las tierras comunales, que eran los ricos locales, huyen de los pueblos porque se dan cuenta que se les están dejando de todo, y si ellos intentan defenderse, se dispara contra ellos, se apedrean sus casas, se queman sus casas, se mata su ganado. Una lucha a la desesperada por el comunal. Y entonces lo que hacen es irse a las capitales de provincia, donde tienen cuarteles del ejército y grandes concentraciones de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto que les protege. Y algunos, cuando ven que la marea popular es imparable, incluso huyen a Francia, cogen sus coches y se largan a Francia. Y algunos otros cogen incluso y se largan a Latinoamérica. Entonces, en esta situación, ¿qué hace el ejército? ¿Qué hace el ejército? No espera, no es neutro. El aparato estatal nunca es neutro porque es el poder. Entonces, lo que decide es una intervención. Hay una reunión el 8 de marzo en Madrid donde va Franco y todos los generales, una reunión secreta, una conspiración, el 8 de marzo de 1936. Y allí lo que se acuerda es, en el momento en que la Guardia Civil sea desbordada por la ofensiva popular, el ejército intervendrá. Y como la Guardia Civil queda desbordada en el mes de mayo de 1936, que ya no se atrevían ni a salir de sus cuartelillos, ya casi no patrullaban y si lo hacían eran en grupos y no en parejas, entonces el ejército se subleva. Entonces esto es una lección histórica decisiva, porque así empieza la guerra civil. Luego hay muchos avatares que no es el momento de explicar, pero esto es el origen, este es el primer chispazo. Por lo tanto, solamente en una sociedad sin Estado hay soberanía popular. Y todo lo que se dice que un acto de votación bajo la dictadura del Estado da la libertad al pueblo y el pueblo entonces es soberano y decide y no decide, por favor, ¿qué historieta es esta? Esto es una bobada sin pie ni cabeza. Una absoluta bobada. Entonces vamos a ver cómo sigue el asunto. ¿Qué es el Estado? Vamos a estudiar primero el Estado y después el gobierno. El Estado, en primer lugar, es el ejército. Vamos a ver, tengo aquí
el texto de Jefferson. Parece ser que tampoco habéis leído a Jefferson, los trevijanistas, ¿no? Jefferson es uno de los 5 redactores de la Declaración de Independencia y de la Constitución Americana de 1787. Jefferson es un hombre ambiguo. Yo quiero mirarle con un enfoque favorable y decir que él estaba con un pie puesto en la democracia real y con otro en el régimen parlamentarista infame que constituye el Estado yanqui en formación. Porque a veces se decantaba por la democracia y a veces se decantaba por el Estado. Pero también pudiera ser un demagogo que dedicara ciertas palabras bonitas al pueblo para engañarle mejor. Me queda esta duda, leerlo, por favor. Este libro se titula Autobiografía y otros escritos, Thomas Jefferson. Entonces, yo lo he leído hace muchos años, lo he estudiado con detalle. ¿Y qué es lo que dice Jefferson? Que esto lo recojo en mi libro de ciencia política más importante, que es La teoría y el triunfo del Estado. Esta es la primera edición y ahora ya estamos a punto de sacar la 4ª. Dice textualmente: no es posible la libertad y la democracia con un ejército permanente en tiempos de paz. Es de sentido común, ¿no? Porque si el ejército existe, no existe la libertad. Porque la libertad es función del poder. Y el poder, en definitiva, es el poder coercitivo. ¿Es triste esto? Tristísimo, pero es real. Si nosotros nos situamos en lo que llaman Realpolitik, pues esto es el primer principio de la Realpolitik. Y esto es así. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Que están triturando las poquísimas libertades reales, incluso las formales, a partir de la policía. ¿Qué es la policía? Una derivación del ejército. Entonces, Jefferson establece en sus obras varias cuestiones que son muy interesantes. En primer lugar, con ejército no hay libertad. En segundo lugar, con una prensa concentrada, con unos aparatos de adoctrinamiento, no hay libertad. Entonces, ¿cómo puede haber elecciones libres con unos aparatos de adoctrinamiento enloquecidos, desencadenados, como tenemos ahora? El adoctrinamiento es contrario a la libertad, porque la primera libertad es la libertad de conciencia. Es decir, el individuo construye su mundo interior a partir de su experiencia y la de sus iguales, y no de aparatos que le están todo el día machacando y destruyendo. Entonces, ahora mismo tenemos 2 aparatos de adoctrinamiento terribles. Por una parte, el poder mediático, televisiones, radios, industria del ocio, etcétera, etcétera, y por otra parte el sistema educativo. Mientras estos 2 aparatos no sean disueltos y desaparezcan, es imposible que haya una forma libre de votar, porque es imposible. Luego Jefferson dice otra tercera cuestión más, que una sociedad libre tiene que ser una sociedad moral. Y él establece en una carta a un sobrino suyo, que aparece aquí al final en la recopilación de cartas, unas consideraciones muy interesantes sobre las categorías de virtud cívica. La virtud cívica es el fundamento de la libertad. La noción de virtud cívica tiene que desarrollarse. Y solo una sociedad moral puede ser una sociedad sustentada en el derecho consuetudinario, porque el derecho consuetudinario, que es un hecho político, es también al mismo tiempo un hecho moral. Pero no solamente una moral de la sociedad, sino una moral del individuo. El individuo moral es la precondición para el individuo libre. Y una sociedad de la libertad es una sociedad de la moralidad. Y Jefferson lo dice. No veo que el trevijanismo se le ocurre en absoluto. Ellos plantean así de formulitas simplistas y se olvidan de las cuestiones importantes. ¿Que esto es complejo? Claro que es complejo. Toda la vida humana es compleja. Y quien crea que las cosas son sencillitas, pues se equivoca sencillamente. Llegan tan lejos en su totalitarismo que ni siquiera plantean que la Guardia Civil es una policía militar, una policía militarizada, un caso único en la Unión Europea. Todos los años los organismos, de estos bonitos de la Unión Europea hacen una protesta formal al gobierno español por el hecho de que la Guardia Civil tenga el estatuto de policía militarizada, puesto que ella depende del Ministerio del Interior y del Ministerio del Ejército, hoy día llamado Ministerio de Defensa, que más bien tenía que ser Ministerio de la Ofensa y de la Agresión. Entonces, vamos a ver, ¿ni siquiera vais a hacer esto, trevijanistas? ¿Ni siquiera vais a pedir que la Guardia Civil deje de ser una institución militarizada sometida al Código de Justicia Militar? ¿Ni siquiera os homologáis con lo que es
lo que aquí los charlatanes hablan de la democracia europea. Yo voy más allá. La Guardia Civil es incompatible con ningún régimen de libertad. Ni ella ni ningún cuerpo especializado armado. Ni ella ni ninguno. Así de crudo, así de duro. Luego está el fenómeno del fisco. ¿Cómo se puede hablar de nada cuando el poder fiscal lo homogeneiza todo? Es decir, un Estado básicamente es una minoría de personas que explota al pueblo a través del fisco valiéndose del aparato militar policial. Eso es todo. Ellos llevan una existencia fabulosa porque nadie gana tanto dinero, ni vive mejor, ni tiene comidas tan exquisitas, ni organiza bacanales tan tremendas como los altos prebostes del Estado. Mirad por ahí algunos libros sobre los grandes sitios de comida, es decir, los grandes restaurantes, y ellos dicen, sí, aquí lo que vienen son sobre todo altos funcionarios, generales, los mandos de la policía, los prebostes del Poder Judicial, y no tanto como este mito populista de que allí van los empresarios ricos. También van los empresarios ricos, pero sobre todo van los otros. Luego están dentro del aparato de Estado el cuerpo de altos funcionarios. Estos tienen un poder inmenso y un desprecio inmenso por la plebe. Para ellos la plebe no somos ni siquiera seres humanos. Somos como hormigas, somos nada ni nos ven, están metidos en los ministerios. Por favor, si queréis hacer un ejercicio de aprendizaje visual, iros un día por el Paseo de la Castellana arriba y encontraréis a mano izquierda los nuevos ministerios que se llaman. Son unas moles de granito gris que las empezó un sociata que se llamaba don Indalecio Prieto y los acabó un fascista que se llamaba don Francisco Franco. Entonces allí encontréis que son unas moles inmensas de ventanas, más ventanas. Os mareáis, miráis y decís, ¿cuántas ventanas? Esto tiene más ventanas que el Escorial, que dicen que es el edificio del mundo con más ventanas. Entonces allí es el nido de los cuerpos de altos funcionarios. Allí viven y allí deciden sobre nuestras vidas. Si nosotros queremos recuperar la totalidad de nuestra libertad, no tendremos que acabar con los cuerpos de altos funcionarios, que deciden sobre todo, porque echar un vistazo a los ministerios, cada vez son más. Bueno, ahora ya en el momento que estoy grabando esto ya son, me parece, 21. Normalmente son 12, 14, pero bueno, como hay que repartir muchos cargos y carguitos a todas las bandas que rodean al gobierno fascista y a sus dos partidos, entonces ahora resulta que tenemos 20 ministerios. Mientras existan los cuerpos de altos funcionarios no hay libertad, porque ellos simplemente emiten leyes. Las leyes no las hace el Parlamento. ¡Qué ingenuidad! Que las hace el Parlamento, esa panda de palurdos, ignorantes, esos 350 sujetos y sujetas que no entienden de nada, que están allí solo por el dinero. Pero bueno, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Que no tienen ningún nivel cultural, que no saben de nada. Esos golfos y golfas del Parlamento, ellos simplemente le ponen el papelito delante y lo mal leen, se lo aprenden de memoria o a veces ni eso, y otros dicen tal ley o cual ley. Las leyes las hacen los poderes fácticos, que los poderes fácticos se componen del ejército, la policía, el poder judicial, los cuerpos de altos funcionarios, la gran banca, las grandes empresas transnacionales, y en las cuestiones importantes se establecen un consenso. El gobierno solo produce una impresión de participación. Votes a quien votes no tiene importancia, todos son iguales, porque el gobierno es simplemente una marioneta que manejan los poderes fácticos. Y eso es así. Da igual qué demagogia utilicen para llegar al gobierno. Utilicen la que utilicen, ellos no tienen poder real. El poder real no está en el Parlamento, el poder real no está en los partidos. Por ejemplo, vamos a ver. Don Antonio dice que hay que eliminar a los partidos del Estado. Yo digo, pero entonces, para crear su partido único, supongo, el partido trevigenista mesiánico, supongo yo, ¿no? Porque es lo único que se me ocurre. Pero vamos a ver, ¿y ese partido trevigenista mesiánico de quién cobraría? ¿No cobraría del aparato fiscal o quién lo mantendría? Porque claro, ya sabemos cómo son los partidos, crecen y crecen. ¿Y este partido en qué se diferenciaría del movimiento nacional franquista? Porque hay una cuestión que no entiende el trevijanismo, que es el juego de los partidos es fundamental para la buena marcha y la estabilidad política de la sociedad actual. Porque el juego de los partidos consiste en que el que está en el gobierno es criticado por el que está en la oposición. Y verbalmente el que está en la oposición se hace eco de las demandas populares. Y entonces la gente, en vez de lanzarse a la revolución, dice, mira, el partido A está en el gobierno, pero el partido B está diciendo lo que yo quiero oír, entonces yo voto al partido B. Luego el partido B llega al gobierno y
hace lo que le mandan, como todos los partidos. Y entonces el partido A se convierte en oposición y recoge las demandas e inquietudes populares. Entonces, el sistema de partidos es el mejor sistema creado para mantener el régimen de dictadura. Y esto le crea un problema a los trevijanistas, que cuando vayan a vender su producto político a las instancias con poder, sin las cuales nunca dejarán de ser lo que hoy son, una secta, una iglesia chiquitita, entonces les dirán que no, porque eso es erróneo. O sea, un partido único es un engorro, es algo ineficiente, y eso se vio en el franquismo, porque como no había oposición, entonces lo que sucedía es que cualquier protesta o descontento, desacuerdo popular, llevaba directamente al choque con el régimen, y eso lo hacía extremadamente inestable. Los sistemas parlamentaristas son superiores a los sistemas fascistas de partido único en todo. Y entonces, si esto no lo cambian, pues entonces... pues claro, no puede funcionar la cosa. Ya sé que dirán, no, es que nosotros no queremos crear un partido porque el truco del trevijanismo es decir, sí a esto, no a esto, sí, no a esto, blanco, verde, rosa, todo lo que se quiera oír. Bueno, bien, pero claro, cuando se definan, entonces ya nos enteraremos de qué es lo que piensan de algo. El Poder Judicial, por ejemplo, la separación de poderes, no, abajo el Poder Judicial. El Poder Judicial lo ejerce directamente el pueblo a través de las asambleas soberanas que cumplen funciones judiciales. Es el que decide cuál es la ley y el que decide cómo se aplica la ley. Y esto forma parte del pensamiento consuetudinario. El derecho consuetudinario se basa no solo en unas normas que el pueblo determina directamente, no a través de representantes, porque el sistema de representación, por mucho que quieran meter el mandato imperativo, no es un sistema democrático. No lo es, porque a mí no me representa nadie, me represento yo a mí mismo. Entonces yo soy sujeto agente político activo y quien me represente es mi amo, mi dueño político, y yo no quiero tener amos, yo quiero ser libre, y eso lo repetimos todos, y entonces surge el sistema de intervención directa. La democracia se basa en el sistema de intervención directa de todos los ciudadanos en las funciones políticas, en todas ellas, también en las judiciales. Luego, aparte que no hay división de poderes, nunca la puede haber porque todos cobran de lo mismo, o no todos cobran de lo mismo, y todos hay un sistema fiscal que nos estruja todo lo que puede. Luego está el sistema educativo, esa pesadilla. El sistema educativo es el culpable número uno que haya desaparecido la creatividad de nuestra juventud, que nuestra juventud sea una masa pasiva, que es incapaz de crear nada, que está llena de dudas, de angustia, la han desestructurado intelectualmente y la han degradado moralmente. Entonces el sistema educativo tiene que desaparecer, y solo cuando el sistema educativo desaparezca y la gente se eduque en la vida, mi idea es que se educa en la vida, en el aprendizaje de sus iguales y en la lectura de los clásicos de la cultura occidental, no en la lectura de los profesores. Los profesores se tienen que buscar trabajos útiles, son unos parásitos. ¿Para qué valen? ¿Para destruir a la gente? ¡Qué tragedia la de nuestra juventud! Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver haciendo un llamamiento a las tres fuentes únicas de saber cierto: la experiencia vivida, la sabiduría transmitida por los iguales y la lectura reflexionada de los clásicos de la cultura occidental. Clásicos no solo del pasado, hay algunos contemporáneos, muy poquitos, pero algunos puede ser. Por ejemplo, yo recomiendo que lean efectivamente a Tocqueville, La democracia en América, leer a Tocqueville, leer a David Basberg y, bueno, algunas otras cositas, también a Jefferson, sería muy interesante, y leer también a Dana Nelson, como no, y el prólogo de Esteban Vidal, que es una lección de ciencia política que le da 100.000 vueltas a todos los, a toda la gente que aspira a tener un partidito más, ¿no? Luego tenemos al lado del Estado está el gobierno. El gobierno es una excrescencia, una cosita que surge del Estado. Entonces, el gobierno no es el poder real. El gobierno es solo una cosa que está ahí. Es solo un artilugio que tapa y oculta el poder real, ofrece una parodia de democracia y representación, manipula al pueblo con el juego de los partidos y la demagogia. Distinguir entre gobierno y Estado es fundamental. Entonces, el trevijanismo solo nos habla del gobierno, pero si el gobierno es... ¿A qué le deja el Estado al gobierno? Tomar decisiones sobre asuntos de cuarta fila, sobre cuestiones que no tienen importancia, que no tienen significación, porque es que es ridículo. Por ejemplo, vamos a ver, los presidentes del gobierno, ¿quién cree que Mariano Rajoy esté capacitado para decidir sobre nada? Es un señor que no tiene ni idea, es un palmarote. ¿Quién? Y Aznar, que diga Mordaná, y Felipe González, que es simplemente un maquiavelo. ¿De qué entendía Felipe González? ¿Ellos en qué manifiestan que saben de algo? O sea, que las grandes cuestiones
de los intereses del Estado van a ser gestionados por unos ignorantes incompetentes rodeados de una pandilla de filibusteros que son los partidos políticos que solo pretenden enriquecerse. Decidme quién quiere crear un partido político y os diré que quiere enriquecerse a lo grande lo más deprisa posible. Solo son sistemas de enriquecimiento. El poder no está en el gobierno, sino está en el Estado. Elijas a quienes elijas, no eliges al Estado. ¿Para cuándo un referéndum sobre la existencia del Estado? ¿Alguna vez se ha hecho? No, el Estado se ha ido construyendo durante los siglos, nos ha ido machacando, ha ido eliminando las funciones públicas que estaban en manos de las clases populares y se las ha ido apropiando. Primero, el poder de emitir leyes, que eso se hace en el ordenamiento de leyes de Alcalá de 1348, que es la primera vez que el Estado cumple funciones legislativas efectivas. La primera vez que se apropia del poder legislativo, hasta entonces no. Hasta entonces el poder legislativo era del pueblo, de los municipios. Entonces, y luego el Parlamento no es el poder legislativo, ya le he dicho, ni el gobierno es el poder ejecutivo, no son nada. No son nada, son simplemente cosas que están ahí para ofrecer una parodia. Es como, la hojita de parra que antes se pintaba cuando los cuadros antiguos, cuando se pintaba a Adán y Eva, luego se le ponía una hojita de parra en sus partes pudendas para taparlas, ¿no? El gobierno está absolutamente subordinado a los poderes fácticos y a los poderes económicos. Y se haga lo que se haga mientras esos poderes están, no hay ninguna solución. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es una visión realista. Vamos a ver. Entonces ahora, ¿necesitamos volver otra vez a los mitos de Trevijano? Pues no lo voy a hacer, el diputado de distrito, porque queréis que os diga, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cosas? Pero hay que tener en cuenta que el trevijanismo tiene una contradicción. Desde el punto de vista de lo que ofrece a las élites de poder para que llegue a algo, tiene que conseguir que estas élites le apoyen, le financien, le permitan llegar a la televisión, les pasen millones de euros. Y esto no es posible porque lo que ofrece es negativo, es disfuncional, no le interesa a las élites, porque no vale para nada. Entonces, ¿cuál es la función suya? La que está jugando ahora, dirigirse contra la revolución popular. La revolución popular que va contra los tiranos impone un régimen de libertades basado en la asamblea. Entonces ahí sí, porque ahí lo que hace es mantener el parlamentarismo con una nueva apariencia, introduciendo 3 o 4 cambios puramente cosméticos, formales, sin ninguna importancia. Luego diré más cositas, ¿eh? Digo, ¿quién financia al diputado de distrito? ¿Quién financia todo ese entramado? Porque no son solo diputados, son el diputado y sus 2.000 consejeros y sus 3.000. Porque claro, ¿quién hace que el diputado de distrito no se deje corromper como se corrompen todos porque la banca le pasa 3-4 milloncejos a una cuenta que tiene en Suiza o en algún paraíso fiscal? Así se hace todo. Ahí estamos viendo a los de Podemos cómo se les ha ido corrompiendo a base de shooters de dinero. Shooters y más shooters. Bueno, y lo que sale en la prensa es 1 por 1000 de los verdaderos shooters de dinero. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente cuando la riqueza no esté concentrada. La democracia tiene como precondición la riqueza no concentrada. La comunidad popular es soberana en el terreno político, en el terreno jurídico y en el terreno económico también. En el terreno económico y todo lo demás es que es palabrería ridícula. La separación de poderes, pues que esto, ¿no? El problema de la pedantocracia, pues lo mismo. Con la pedantocracia intacta que nos ha destruido como seres pensantes y sujetos morales, ¿vamos a mantener un régimen de libertades? Pero, por favor, ¿qué se puede decir de esto? ¿Qué se puede decir? Mirad, la cosa es más grotesca, es que yo la verdad es que me echo las manos a la cabeza, ¿no? Yo tenía por aquí, al parecer, a don Antonio lo que le gustaba. Este es un compendio de las constituciones francesas, desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano hasta la actual. La constitución en vigor en Francia es la de 1958, que es la constitución que luego se hace, me parece que se le ha hecho una pequeña reforma en 2015 y continúa. Entonces, don Antonio García Trevijano introduce aquello del mandato imperativo, que es absurdo puesto que si el voto no es ningún ejercicio de soberanía y el diputado de distrito no tiene ningún poder real, como ningún diputado lo tiene, sea de distrito, de lo que sea, ¿qué sentido tiene el mandato imperativo que solo se ejerce cuando la asamblea es soberana, omnisoberana? Entonces, él dice que está a favor del mandato imperativo, pero resulta que esta constitución que a él le hace tanto tilín, en el artículo 27 prohíbe el mandato imperativo, porque claro, es que eso es un absurdo. Es como tenemos un coche y luego le metemos ahí una yunta de bueyes dentro, ¿no?
los sistemas políticos son distintos. Entonces tendrían que explicar por qué la Constitución francesa, que al parecer admira, pues no incluye el mandato imperativo. Y la Constitución yanqui, aunque no conozco, quizá esté en algún lado, o se me haya olvidado, la que prohíbe el mandato imperativo, pero no lo cita, por lo tanto no forma parte del ordenamiento legal. Lo excluye al no citarlo, mientras que esto directamente. La Constitución española también lo excluye con mucha ira y mucho furor, porque claro, es antidemocrática y entonces las constituciones, pues los regímenes antidemocráticos no pueden funcionar. ¿Esto qué significa? Que la lucha está en la calle y no en el Parlamento. Lo peor del trevijanismo es que conduce a las clases populares al juego parlamentario, cuando realmente lo que hay que estar es en la calle. Nosotros nos organizamos en la calle y a partir de los sistemas de autoorganización popular, barrio a barrio, pueblo a pueblo, población a población, vamos creando los embriones de la soberanía popular, los embriones de las futuras asambleas, los embriones de los futuros sistemas comunitario económico a través de la expropiación sin indemnización en el plano local de los medios de producción, cambio y circulación que están en manos de las oligarquías económicas. ¿Que esto es muy difícil? Claro que es muy difícil, pero ahora viene un tiempo en que quizá alguna gente empieza a pensarse que, aun por difícil, es inevitable hacerlo, porque el sistema se está desmoronando. El sistema se está desmoronando en su base económica, en su base demográfica, en todo. La cantidad de atrocidades liberticidas que ha cometido los poderes constituidos en los últimos 60 años son tan enormes que el sistema se está destruyendo, autodestruyendo. Entonces, en esa autodestrucción tiene que haber una acción revolucionaria que surja de la base de la sociedad. ¿De dónde? Pues donde la gente vive, de donde la gente trabaja, de donde la gente está, donde está el pueblo, donde están los pueblos. Y es ahí el núcleo. Y ahí no se va a elegir ningún diputado, sino a hacer el poder allí, un nuevo poder popular que tiene que competir y tiene que coexistir durante mucho tiempo con el poder del Estado. Claro que sí, pueden pasarse varias generaciones esta situación, pero cuanto antes empecemos a construir los sistemas de autogobierno y autopoder popular, mejor. Y cualquiera que nos engañe diciéndonos que es que tenemos que mirar ¿a qué? ¿A Madrid? ¿Tenemos que mirar otra vez al Parlamento de Madrid? ¿Por qué tenemos que ir al Parlamento? No. El Parlamento no, ¿para qué vale? ¿Para que unos cuantos ignorantes, incultos y charlatanes y sinvergüenzas vayan allí elegidos por el partido tal o por el partido pascual? No. Nosotros queremos un poder real y ese se construye en la base a partir de todos los conflictos que vayan apareciendo. Todas las cuestiones que sean conflictivas tienen que responderse con una inicial construcción del poder en la base. Luego, el trevijanismo tiene algunos olvidos que para mí son enormes, porque aquí no se olvida nada, lo que no se olvida es lo que se dice y lo que se olvida es lo que no se dice. Olvida al individuo. El fundamento de todo sistema democrático no son las instituciones, son los individuos soberanos. Eso es por donde hay que empezar, la noción de individuo soberano. El individuo es esencial, no las instituciones. Las instituciones es aquello que crean los individuos una vez que son soberanos. Las instituciones solo son soberanas si el individuo es soberano. Y entonces ahí la centralidad del individuo. Por eso yo llevo años hablando de la autoconstrucción del sujeto. La autoconstrucción del sujeto no es solamente un problema moral, sino también es un problema político. El sujeto se autoconstruye para ser capaz de autogobernarse en el terreno individual, en su vida privada y en su vida pública, como miembro de una comunidad, como miembro de una sociedad. Entonces la asamblea es soberana si el individuo es soberano. Porque, ya lo he dicho, este mito de la asamblea es falso, es un mito totalitario. La asamblea también puede ser totalitaria. El individuo es el libre y el que ejerce la libertad. Y no hay más que individuos. Luego nos constituimos como sociedad en un segundo momento. También olvida completamente, ya lo he dicho, la sociedad moral. Una sociedad que se autogobierna tiene que ser una sociedad moral, una sociedad de valores. ¿Qué valores la rigen? Una sociedad axiológica. La axiología es la ciencia sobre los valores. Y esto es decisivo. El estudio de la axiología, el debate sobre axiología es decisivo. Y por eso Jefferson, fuera un charlatán y un demagogo, una persona decente pillada entre dos sistemas, él plantea, como le he dicho antes, para que haya libertad y democracia no puede haber ejército. Tiene que ser libre la prensa y no simplemente como ya era en sus tiempos, sino digamos ahora, que sería impresionante si Jefferson viera
las televisiones de ahora. Entonces tiene que ser libre la prensa, no puede haber un poder mediático, no puede haber ningún poder que no sea del pueblo. En tercer lugar, tiene que ser una sociedad moral y en cuarto lugar, tiene que haber virtud personal. Y estos son 4 condiciones, hay más, pero bueno, a Jefferson hay que agradecerle esto. Tiene que haber libertad económica. La concentración de poder que se ha hecho hoy es monstruosa. ¿Cómo va a haber concentración de poder cuando las grandes transnacionales se han apoderado de todo? Se han apoderado de todo. Estamos viendo cómo el gobierno fascista de izquierdas está lanzando leyes tras leyes para concentrar el poder en las transnacionales. La riqueza está fluyendo como nunca, de los pequeños propietarios, de la gente que tiene pequeños negocios, de la gente que tiene autoempleos, de la gente asalariada. Está fluyendo y concentrándose en las grandes empresas transnacionales. Y eso es uno de los objetivos de lo que llaman plandemia. La plandemia es exprimir todavía más el pueblo, eliminar la pequeña propiedad, el pequeño negocio por muchos procedimientos. Están cerrando masivamente al mismo tiempo que las grandes empresas están haciendo con todo. Eso tiene que ser revertido. ¿Cómo puede hacer eso un hombre como es don Antonio, que era un plutócrata, un oligarca, que tenía fuentes de ingresos fundamentales? Hay por ahí un informe que dice que solo como obras de arte tenía algunas de incalculable valor, Luego tenía grandes ingresos a partir de su bufete, algunos de ellos provenientes de Guinea. Ahora tengo que hablar de Guinea. Y finalmente era un terrateniente. Él tenía un latifundio, no he conseguido saber de qué extensión, porque todo esto está oculto, pero era un hombre que tenía unos ingresos descomunales. ¿Cuántos? Algún día lo averiguaremos, Si merece la pena, porque a mí, don Antonio, la verdad es que no es, me parece. Y en quinto lugar, se necesita una estructura convivencial. Sin convivencialidad, sin amistad, sin relación, sin energía positiva entre la gente, sin amor, afecto, todo esto cumple una función política. También Alexis de Tocqueville, en su libro, lo cita. Dice que los sistemas tiránicos enfrentan a la gente entre sí y los sistemas democráticos hacen que la gente se quiera. Son causa y consecuencia. Necesitamos que haya una sociedad del afecto mutuo, del apoyo, de la relación, de la convivencia, para que sea una sociedad de la libertad. Si no, no. Y esto no es nada institucional, esto no es algo que se hace a través de instituciones. No puede haber un ministerio del amor, como no puede haber un ministerio de la verdad. Aunque en Inglaterra se ha creado un ministerio del amor. Bueno, es que ya las cosas están enloquecidas, ¿no? Tiene que ser algo que surja de lo hondo de la sociedad y del corazón de cada persona. Estas son cosas que tienen que salir del corazón de cada persona. Y cada persona, cuando se propone ser una persona sociable, amable, entonces está haciendo una contribución a que la libertad, la democracia y los derechos naturales de las personas, y no esta filfa tontorrona que nos cuenta la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia en 1789, sean reales. Un punto más es que Trevijano y los suyos ignoran nuestra historia, ya lo he citado. Yo que estoy tan orgulloso de mi historia, y no los charlatanes de Vox, el partido neofranquista, que no saben nada. Para ellos todo consiste en envolverse en la bandera esa, que nunca ha sido nada. Pues esa bandera la ponen en las Cortes de Cádiz para señalar que nosotros no tenemos esa bandera. Yo soy castellano, yo no soy español, yo soy castellano. Y otros son vascos o son andaluces o son gallegos. Y entonces lo español es una cosa que se inventa en el siglo XIX. Antes nosotros no éramos españoles. Ni siquiera los reyes decían que eran reyes de España. Ni siquiera la Constitución de 1812 lo dice. Eran reyes de muchos sitios, reyes de León, reyes de Aragón, príncipes de no sé dónde, señores de Vizcaya. Y cuando veis los títulos que todavía los reyes anteriores a la Constitución tenían, descubrís que esto es un gran mosaico, de pueblos soberanos en plural. Mientras que don Antonio es un centralista y un españolista. Y además de una manera terrible, ¿eh? Don Antonio tiene cosas en plan centralista, españolista, que quiere imponer el hecho de ser españoles a quienes no lo somos. Yo no lo soy. Bueno, entonces ignoran nuestra historia, desprecian las grandezas de nuestra historia. La grandeza de nuestra historia no es la lista de los reyes godos, ni todas las necedades sobre lo que hizo el general Espartero, que además era un criminal y un genocida, sino es lo que ha hecho nuestra gente, nuestros abuelos y abuelas, la buena gente que ha construido unos países magníficos y ha creado monumentos de la libertad, de la justicia, de la autoorganización, de la eficacia económica, y lo ha hecho sin ninguna necesidad de expertos, ni especialistas, ni sabelo todo, ni aparatos estatales. Lo ha hecho por sí mismo a partir de la gran revolución alto medieval, en donde el pueblo toma las riendas de sus propias vidas.
Entonces, yo ahora mismo creo que he hecho aportaciones muy interesantes a nuestra historia. Voy a hacer un libro donde se recojan, me parece que son 21 artículos de historia, desde los celtíberos hasta el periodo del paso del franquismo al parlamentarismo, en el cual don Antonio García Trevijano cumplió una función sucia, súper sucia. Por cierto, aquí tengo la recopilación de los textos de la Junta Democrática. Sí, yo tengo un buen archivo, ¿no? Aquí aparece los textos de la Junta Democrática, algunos de ellos, aunque no se dice, se sabe que estaban redactados por García Trevijano, y allí vemos el grado de servilismo que este hombre alcanzó cuando salvó a los fascistas, salvó al Estado franquista de su destino necesario e inevitable, que era ir a tribunales para que respondieran por sus crímenes execrables. Entonces él, junto con el Partido Comunista, se convierte en el correveidile del Partido Comunista con la Junta Democrática de 1974 y en salvador de los policías torturadores, de los que nos habían torturado, de los que casi nos habían matado, de los que habían disparado contra nosotros. Entonces resulta que este señor los salva. Qué gran obra de la libertad y la democracia, ¿verdad? Bueno, tendremos que hablar alguna vez más de ellos. Entonces yo sí quiero a mi gente y quiero a mi pasado y lo explico desde su realidad. No me licúo maravillosamente pensando en la Constitución de 1787 en Estados Unidos, que fue un engaño, fue el principio del totalitarismo, el principio que ha convertido a Estados Unidos en una sociedad de oligopolios, de multimillonarios, de gente empobrecida, de violencia y de agresión a todos los pueblos del mundo, porque el imperialismo yanqui sale de ahí. El imperialismo yanqui surge inmediatamente que se crea la Constitución en sus guerras contra los pueblos indígenas, que son terribles, en la guerra de expolio a México de 1747-48, que roba a México la mitad de su territorio. Esas son las maravillas de esa Constitución tan admirable. ¿Por qué es admirable? Yo admiro a los Estados Unidos previos a la Constitución, que son lo que estudia la politóloga e historiadora Dana Nelson. Pero ahora ya ha llegado el momento de hablar de lo que es realmente el proyecto trevijanista convertido en hecho real. Porque el trevijanismo también ha tenido su aplicación práctica. Claro que sí. ¿No hay ningún proyecto trevijanista realizado? Sí, el de Guinea. Y entonces he estudiado el fenómeno del régimen guineano con Francisco Macías Nguema, que fue presidente de Guinea Ecuatorial entre 1968 y 1979. Este señor tuvo a Trevijano como asesor y, entre otras cosas, le redactó un proyecto de constitución que no he conseguido leer, porque luego al final el señor Macías no quiso ese proyecto y aceptó otro, parece ser por presiones del gobierno español de la época, pero sí, siempre fue mi amigo y condecoró a García Trevijano con la medalla de Caballero de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial. Caballero de la Orden de la Independencia. Os voy a ser sincero, ni en 10 años que estuviera García Trevijano duchándose, lavándose, raspándose la piel, se podría quitar de encima la sangre que en ese abrazo que le da le transmitió este hombre, que era uno de los peores genocidas africanos. Era tanto que hasta la Organización de la Unidad Africana tuvo que hacer una declaración de denuncia contra él cuando ya había asesinado a 1/4 de la población de Guinea. A 1/4. La Organización de la Unidad Africana no era una agrupación de gentes benevolentes, allí había una panda de facinerosos terribles, pero ellos se quedaron asombrados y se echaron las manos a la cabeza de lo que había hecho este señor que tenía a García Trevijano por consejero. ¿Quién fueron otros que protestaron contra lo que allí se estaba haciendo? Pues, por ejemplo, el Consejo Mundial de las Iglesias, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional emitió varios comunicados diciendo que era tremendo lo que las matanzas, las carnicerías, las violaciones. Ya digo, mató al 25% de la población en 11 años. Entonces dijeron que se interviniera, que se hiciera algo, que no se podía continuar así. Entonces, el Macías se pegó con todo el mundo. Al final, tanto que incluso su propio círculo íntimo, dirigido, me parece, por un sobrino suyo, da un golpe de Estado, le hace prisionero, le juzga, a saber qué fue aquello, y le fusila inmediatamente. Esto sucede en 1979. Se pegó con todo el mundo, menos con García Trevijano.
García Trevijano estuvo a su lado. No sé de que García Trevijano, cuando todo el mundo estaba haciendo críticas y denuncias del régimen de Francisco Macías, y dijera lo más mínimo en su contra. Cuando Macías es fusilado, se le calcula una fortuna de 13.500 millones de dólares. Eso significa que pagaba muy bien a sus consejeros, los pagaba muy bien a los que le aconsejaban. Y entonces ahora vamos a ver algunas curiosidades de su régimen que forman parte de lo que es el mundo del trevijanismo. En primer lugar, él, una vez que los españoles se retiran de allí, el gobierno español se retira en 1968, concede la independencia a Macías. En inicio no era Macías el presidente de la República, era como una especie de equipo. Luego él rápidamente mata a los otros del equipo y a todos sus consejeros y colaboradores y se queda como dictador. Él funda el Partido Único Nacional de los Trabajadores, un partido único. No quería régimen de partidos, qué raro, ¿verdad? Esto lo he oído yo en alguna parte, lo he leído en alguna parte. ¿Fuera los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos, la libertad de asociación es sagrada. Los partidos políticos lo que tienen de malo actualmente es que son títeres del Estado, cobran del fisco. Entonces, pero en otras condiciones, cuando no haya Estado, pues tiene que haber libertad para asociarse en lo que uno quiera. Claro, las libertades naturales son básicas. ¿Por qué no pueden haber partidos políticos? Suena muy franquista, suena muy franquista. Este hombre practica un terror extremo y él asimismo se definía ni más ni menos que marxista hitleriano. ¡Wow! Marxista hitleriano, qué genial, este hombre era genial porque realmente, sí, claro, marxismo y el hitlerismo pues son muy parecidos, ¿no? Pero él lo decía sin ningún corte. Luego admiraba a Franco de vez en cuando, hacía algún discurso, cuando ya Franco había muerto, recuerdo que Franco murió en 1975, decía, Francisco Franco sí fue un buen hombre. Y entonces pues él largaba esas peroratas. Él estuvo condecorado anteriormente también por los franquistas. Él se autoproclama presidente vitalicio, esto me suena. A su alrededor establece un culto mesiánico, él era el Mesías. Se adjudicó 50 títulos como maestro de educación, ciencia, cultura y artes, gran líder popular revolucionario. Dado el culto incomprensible que se ha montado alrededor de don Antonio García Trevijano, yo me pregunto, ¿no habrá alguna relación? Porque vamos a ver, un sistema democrático se da de coces con todo caudillismo, porque los sistemas democráticos se basan en la sabiduría popular, no en la sabiduría de ningún genio. Y en segundo lugar, en que los cargos públicos son solo de designación anual. Y luego a otra cosa, mariposa, vuelve a tu trabajo y ya está. Designación anual. El poder está muy repartido, las asambleas soberanas designan a un montón de gente para cargos, 30, 40, 50 personas en cada municipio, que los cumplen durante un año por virtud cívica sin remuneración y ya está, mientras hacen sus trabajos como debe ser, como debe ser. Entonces, todos estos títulos me recuerdan algo. Es curioso, por ejemplo, que no se pueda criticar a García Trevijano. Quien niega la posibilidad de ser criticado es un totalitario y un fascista, y esto sucede con todo. Esto le sucede, por ejemplo, con los gays igual. Todo el que me critica es homófobo. Todos vosotros sois unos fachas, porque todo el mundo tiene que proclamar el derecho de los demás a disentir de él y criticarlo. Yo aprovecho y lo digo. Sí, todos podéis criticar a Félix Rodrigo Mora, todos podéis decir que no estáis de acuerdo conmigo. Yo lo acepto porque forma parte del juego democrático. Yo soy un demócrata y por eso un revolucionario. Y porque soy un revolucionario, soy un demócrata. Entonces, este hombre no... ibas al pelotón de fusilamiento solamente con que no sonrieras, no aplaudieras al señor Macías, por supuesto, las críticas serán penadas con la muerte, ¿no? Él establecía decretos, leyes que establecían la pena de muerte para los disidentes. ¿Quién se los escribía? Las sospechas son tremendas. García Trevijano se los escribía. Parece ser que esto es así. Algún día se investigará, lo que no sabemos saldrá a la luz. El hecho cierto e indudable es que nunca entre el señor Francisco Macías y el señor García Trevijano surja ningún conflicto, ni siquiera en el último momento, porque a partir de 1977, los últimos 2 años, él se convierte en el típico dictador loco que mata a todo el mundo, que tiene guerras con los países fronterizos, que se sale de todos los organismos internacionales y está enfrentado con todo el mundo, menos con don Antonio. Las matanzas son tremendas.
Consideran, hay algunos que dicen 30.000 muertos, otros 500.000, 50.000 muertos para un país de 200.000 habitantes. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué forma tan hábil y eficaz tuvo que robar a un país de 200.000 habitantes para acumular una fortuna de 13.500 millones de dólares? Significa una habilidad robando y, claro, lo repartiría entre sus ayudantes y colaboradores, ¿no? Allí sí había riqueza, claro que sí. La riqueza allí, en tiempos de la colonia, era sobre todo el café y el cacao, pero también la extracción de madera. Había muchas maderas tropicales que tenían un gran valor de mercado. Pero luego también estaba la pesca era muy importante y, bueno, pues los rusos, el imperialismo ruso y luego los chinos, el imperialismo chino saquearon la pesca. Y una de las cosas que hizo el señor Macías es prohibir pescar a los de su país, a la gente de su país, con sus elementos rudimentarios de pesca normal, para que ni un solo pez dejara de caer en las redes de los imperialistas rusos y chinos que a él les daban cantidades ingentes de dinero. Este proyecto de constitución, por favor, ¿alguien lo conoce? Este proyecto de constitución que redacta García Trevijano para el señor Macías. A mí me gustaría leerlo. Tengo mucho interés y es la aplicación de las teorías sobre este proceso constituyente o la libertad constituyente. Vuelvo al texto de Trevijano. Sería eso, supongo yo, ¿no? Luego hay otra cosa coincidente entre las teorías de García Trevijano y la práctica política de la dictadura guineana, que es el centralismo. El Macías era de la etnia Fang y entonces se dedicó a imponer la lengua Fang a otras etnias minoritarias como era la Bubi y la Nedoble, y entonces Nedoube, espero pronunciarlo bien, y entonces mataban a la gente porque no hablaba el Fang. Tenían que hablar el Fang porque era la lengua esta y allí todo se hacía por medio de la violencia y el terror. Entonces, esto es un pequeño resumen, no tenéis por qué creerme, por favor. Si estáis interesados, buscar la documentación que existe, que es muy rica, es muy abundante. Por ejemplo, las condenas de la OA que hacen al régimen de el señor Macías y de su consejero preclaro y destacado, don Antonio García Trevijano. Bueno, pues ya nos va quedando menos y avanzamos. Luego está este juego ambiguo. Este juego ambiguo es muy cansado, ¿eh? Por ejemplo, esta es la Constitución de la República Española. Esta es la Constitución. Vamos a ver, todas las repúblicas son iguales, todas las repúblicas son iguales y todas las constituciones son iguales. Aquí todas las constituciones que hemos tenido, me parece que la actual es la 9ª, todas se derivan de las Cortes de Cádiz, que a su vez se deriva de la Constitución americana y de la Constitución francesa. Y vienen a decir lo mismo, es muy difícil encontrar diferencias. Luego hay los tratadistas que empiezan con minucias y cominarías y son capaces de escribirte un libro de normal páginas sobre las diferencias que hay entre, por ejemplo, la Constitución de 1868 española y la Constitución de 1876. Yo no las capto porque el pensamiento debe ir a lo esencial. Bueno, entonces, cuando se le dice a los trevijanistas que por qué no nos presentan esa Constitución maravillosa y modélica, con la que ellos sueñan, esa especie de Biblia que nos va a hacer a todos libres, felices y ricos y bla, 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 dicen que no porque la tiene que hacer una asamblea constituyente. ¿Por qué? Ellos pueden presentar todos podemos presentar un proyecto de constitución y decir, a nosotros nos gustaría que fuera así. Pero si no hay un proyecto, a mí me gustaría que dijeran qué no les parece bien de esta constitución. Díganme qué no les parece bien y qué sí les parece bien, porque esto sería un ejercicio de análisis político, nada más que es lo que les falta, porque ellos tienen un juego muy habilidoso. García Trevijano se vio de presidente y de máxima autoridad en España en los años de la transición, y entonces lo que él quería es ser lo suficientemente ambiguo para integrar a todos. A los juanistas que seguían a don Juan de Borbón, a los que seguían a los juancarlistas, que eran los que Franco apoyaba, claro, y a la gente del Partido Comunista. Entonces ahí hizo un juego, un encaje de bolillos, por el cual nada era blanco ni era negro, porque él se asignaba la función de o bien presidente del gobierno de España o bien presidente vitalicio de la República vitalicia, porque aquí todo va de vitalicio, como Macías, ¿no? Entonces él decía y se desdecía. Entonces, vamos a ver, ejercicio para que todos consigamos una cierta claridad. Díganme qué les parece mal y qué les parece bien de la Constitución española actual, que la tengo aquí. Díganme qué les parece mal y qué les parece bien de la Constitución de la Segunda República, que la tengo aquí.
Y luego ya si nos ponemos en ejercicios serios, porque todo lo demás es una vil charlatanería, una demagogia y un engaño, díganme qué les parece bien y qué les parece mal de la Constitución americana, de la Declaración de Independencia y de las constituciones francesas, si quieren la que les guste. Porque en definitiva, Trevijano es un señor de derechas que, yo me pregunto, ¿a él le gustaba la Constitución más de derechas de 1791 francesa o la Constitución jacobina de 1793? ¿Cuál de ellas? ¿No? Yo las desprecio todas, me parecen todas escoria, estatista, basura, matanza, carnicería, ¿no? Designación del poder para una élite. Es vergonzoso y bochornoso, por ejemplo, que la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es el gran documento político de Europa, diga que el Estado garantiza los derechos del pueblo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser esto posible? Si alguien me garantiza mis derechos, es que no tengo derechos, porque eso lo tengo que hacer yo, en compañía de mis iguales. Es una vergüenza esto. La libertad se la construye uno. Uno construye su libertad, y en el acto de construir su libertad es cuando es libre. Porque si yo dependo de la libertad otorgada, entonces dependo de quien me otorga la libertad, y eso es la no libertad. Es de sentido común. Por lo tanto, toda esta palabrería dicen, no, es que el artículo tal de nuestra Constitución garantiza que. ¿El qué nos garantiza? Quien te garantiza algo te lo desgarantiza. Y está siempre en una situación vergonzosa. O sea, porque tiene que haber aquí unos defensores de la libertad. La libertad la ejerce el pueblo y la defiende el pueblo. Y no hay otra cuestión. Por lo tanto, el principio de la delegación, yo no tengo que delegar en nadie la defensa de mi libertad. Yo soy libre cuando lucho por mi libertad. Lucho conmigo y con los iguales, con el pueblo. Entonces, el principio es una basura. Y hay que empezar por ahí. Y tenemos que crear una sociedad donde la libertad popular la garantice el pueblo organizado como pueblo. Es decir, todos los millones de personas que haga falta. Todos y todas las adultas y los adultos. Entonces, estas cuestiones son así. Entonces, la Revolución Francesa, vamos a ver, su teoría pura de la República, en primer lugar, es un estudio anticuado. Eso ya es que es un ejercicio pues yo qué sé, de jacobinismo, pasado por agua, aguado. Ahora ya no hay nada de eso. Ya los estudios sobre la Revolución Francesa tienen otro sesgo. Hace 2 años el presidente Macron pidió perdón por los crímenes de la Revolución Francesa. ¿Hasta qué punto han llegado las cosas? Que fulanito tiene que hacerlo, pero es que no nos vale de eso, no nos vale. Los crímenes de la Revolución Francesa no han prescrito y la gente que los hizo está ahí. ¿Quién? El aparato de Estado francés. El aparato de Estado francés tiene que ser juzgado por los tribunales populares y considerarlo continuador y heredero. De la misma manera que aquí todo el comunal que el Estado expropió a las comunidades populares, que eran muchísimo más que tierra, lo vuelvo a repetir, porque era toda la industria de la época, o casi toda, minas, industria, tal, tiene que ser devuelto con sus intereses a quienes les fue robado. Y entonces el Estado español nos va a devolver los bienes comunales, claro que nos los va a devolver, y le vamos a expropiar, claro que le vamos a expropiar. ¿Qué necesitamos para eso? Fuerza, la fuerza de nuestra organización y nuestra capacidad de combate y esfuerzo. Claro que sí. Y ahora viene este Golferas y nos dice que es que pide perdón al pueblo francés y a los pueblos del mundo por los crímenes. No solamente por los crímenes, devolver lo que robasteis, devolverlo a las comunidades populares. Y eso realmente es justicia. Y claro que vamos a hacer una justicia histórica. No quepa duda. Pero hablando de los crímenes, mirad. Yo estoy aquí, este libro, bueno, es un libro bonito, un libro precioso que habla de los crímenes dice aquí, la guerra de Vendée, ¿no? Y está editado por el Centro de Investigaciones Históricas sobre la Vendée. La Vendée es una comarca que está en el noroeste, por Nantes, de Francia, que simplemente les dijo a los republicanos que no aceptaban sus fórmulas porque el poder no podía estar en Francia y no podía estar en manos de una asamblea de notables, que ellos ya ejercían su poder directamente, que tenían sus sistemas de democracia directa y entonces pues que no querían convertirse en unos siervos, nuevos siervos de París.
Y entonces se desencadena el terror contra ellos. El terror es terrible. Los republicanos franceses hacen una matanza enorme. Y lo que es más tremendo de todo, una vez que hacen la carnicería durante 40 años, que es una matanza continuada, impiden que se hable de ello. Lo que ponen en los libros de texto y en los libros de historia, unas notas calumniosas, les califican de contrarrevolucionarios, agentes del clero, todas estas cosas que ellos saben hacer, ¿no? Pero claro, eso ha funcionado durante casi 200 años, pero hace 15 años así empezaron algunos historiadores descontentos a investigar todo aquello, se conservaba documentación y no solamente empezaron a mirar la documentación, sino a abrir las fosas de todos los que habían sido muertos por las tropas republicanas. Entonces al principio se habló de 100.000 muertos, luego aparecían más fosas, 200.000 muertos, luego aparecían más fosas. Y yo ya me quedé en esta investigación cuando ya se había llegado a los 600.000 muertos. 600.000 muertos a manos de las tropas republicanas. Esto es la Revolución Francesa, para imponer la dictadura constitucional, la dictadura de la Constitución, que es la que quiere García Trevijano. Hubo que exterminar a todo el noroeste de Francia, porque se exterminó a casi todo el mundo. Allí se mataba todo. Llegaron a la conclusión que aquella gente nunca va a renunciar a sus sistemas de libertad, autogobierno y comunal, y entonces se decidió matarlos a todos. Se enviaban lo que se llamaban los batallones infernales o las columnas infernales, que tenían todo, hombres, mujeres, ancianos, todos. Mientras que los bandeanos, que se dicen así, hicieron una guerra justa. Ellos respetaban a los prisioneros, hacían prisioneros, cuidaban a los heridos de los republicanos. Y entonces, de nuevo nos lo encontramos, la inmoralidad absoluta de los constitucionalistas, igual que hicieron aquí en el siglo XIX, y la moralidad de la gente común, de la gente sencilla, que es que no se les salía del alma rematar a los heridos de las batallas, incluso cuando ellos iban ganando, porque en los primeros años ellos iban ganando y los republicanos retrocedían. Hasta que ya hay episodios terribles cuando ya les arrinconan contra un río en pleno invierno, y entonces lo que hay es un episodio de lucha a la desesperada, suicidios y tal. Hay algún cuadro, por aquí viene, muy bueno de aquello. Entonces, después de esto, ¿cómo se puede mantener como teoría la defensa del constitucionalismo? En todas partes las constituciones chorrean sangre. En Estados Unidos sirvieron para quitar el poder y la soberanía popular a la gente que estaba allí antes, a la gente que admira a Alexis de Tocqueville por su gobierno por asambleas. En Francia, para hacer unas matanzas que se siguen estudiando, y no son solamente esta que hicieron con los vascos del norte de los Pirineos, con los vascos de Iparralde, pues lo mismo o peor. En todas partes hacían matanzas. O sea, la Revolución Francesa fue sencillamente una matanza continuada, y a partir de ahí imponen su sistema constitucional, imponen el capitalismo. Y aquí igual. ¿Qué surge de la Constitución de 1812 y luego la que la sigue de 1837? Sangre. Matan a todo el mundo, exterminan a todo el mundo para robarles el comunal, para eliminar los sistemas de autogobierno popular que todavía existían, debilitados por la presión de la corona, que la corona en realidad culmina en el régimen constitucionalista. Entonces, vamos a ver si llegamos por lo menos al nivel de Macron. Tenéis que pedir perdón. El libro Teoría Pura de la República de don Antonio García Trevijano solo tiene un remedio hoy. Su autor tiene que pedir perdón. Y como él ya falleció, sus continuadores tienen que pedir perdón por ese libro. Y si no, se les considerará unos genocidas, porque lo que ese libro exalta es lo que harían aquí si ellos tuvieran el poder. La fórmula para que esas cosas nunca vuelvan a pasar, es decir, fueron horribles, fueron espantosas, y quien las defiende no tiene credibilidad, no tienen credibilidad. Y estoy seguro que tal como están ahora las cosas en Francia, con un clamor creciente contra la Revolución Francesa y los asesinos del republicanismo y el constitucionalismo, en pocos años, quizá 8 o 10 años, se tenga que hacer una declaración pidiendo perdón, pero solemne, no como lo hizo Macron, el presidente de la República Francesa actual, que lo hizo así un poquito de tapadillo, completa. Y aquí yo no pararé hasta que pida perdón el Estado español por las matanzas que hizo entre 1812 y 1874, sobre todo con la Primera República, cuando el régimen cantonal, que era un retorno a los sistemas descentralizados y de autogobierno, por supuesto con defectos, ellos ¿qué hacen? Lo persiguen a muerte con la Guardia Civil. La Primera República tenía 3 pilares. La Guardia Civil para matar a todo lo que se moviera.
el ferrocarril para trasladar a la Guardia Civil de allá para acá y el telégrafo para que estar informados en Madrid de qué es lo que estaba pasando y dar órdenes a la Guardia Civil de dónde tenían que ir a matar a gente. Eso es la Primera República. La Primera República de otro demagogo que es Pi y Margall. Pi y Margall es... En nuestra historia actual ha habido tres grandes demagogos. Uno es Pi Margall, otro es Alejandro Lerroux y otro García Trevijano. ¿Quién es peor de todos? El sinvergüenza de Pi Margall. Luego, cuando ya había pasado toda la oleada y ya la Primera República había caído, él escribe un folleto exculpatorio. Tiene la desvergüenza de escribir un folleto exculpatorio en el cual, bueno, pues que dice, pero vamos a ver, señor Pi y Margall, díganos usted qué es lo que ha hecho, cuánta gente ha matado, cuáles eran sus objetivos. Usted con la bandera republicana, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ha tenido que haber algún libro de historia por ahí que, bueno, muy parcialmente cuentan lo que sucedió para enterarnos de realmente qué hizo esta gente. Y está considerado el grande de la democracia, el Pi Margall, el decimonónico y tal, el bueno. Por favor, ¿cómo nos han engañado y cómo nos hemos dejado engañar? Insisto, la libertad del pueblo no la garantiza el Estado, sino el pueblo. Sencillamente. Y ese es el principio de todo saber. Solo el libre, el pueblo que se garantiza a sí mismo su poder político, su poder económico, su poder, lo garantiza él. Por lo tanto, yo rechazo el principio de representación y me atengo al principio de intervención. Ser ciudadano, si queréis llamarlo, aunque no me gusta esta palabra, pero bueno, podemos decir ser... En nuestros foros medievales se empleaba la palabra vecino, porque era la vecindad el elemento decisivo, y luego ciudadanía proviene de ahí, en la civitas, la ciudad, pues ciudadanía es como una versión modernizada, un neologismo que significa vecino. Bueno, tampoco me gusta la palabra vecino porque no es adecuado, entonces los individuos, vamos a dejarlos en individuos, todos los individuos deben de intervenir directamente y no simplemente en una votación que no significa nada. La acción política es la acción directa. El individuo se autogobierna cuando interviene en todas las funciones gubernativas, digo en toda. Armamento general del pueblo, gobierno por asambleas, derecho consuetudinario, economía comunal. Entonces crearemos un sistema de la libertad. ¿Qué es el trevijanismo? Pues el trevijanismo es un sistema liberticida, un sistema antidemocrático, un sistema totalitario, un sistema de defensa del capitalismo. El capitalismo hay que condenarle no por la explotación, aunque también, sino porque niega la libertad. La libertad civil y la libertad económica son del pueblo y entonces, ¿por qué tiene que ser una minoría de propietarios los que se hagan con todo? ¿Por qué ellos tienen que mandar en el acto productivo? No tienen más derecho a mandar en el acto productivo que mandar en las cuestiones políticas. Eso tiene que ser un sistema comunitario. Entonces, no hay más que la expropiación y la creación de un régimen de democracia económica. Que eso no se hace, como dicen los fascistas de izquierda, dándoles unas limosnas y unas prebendas a la plebe, como es el ingreso mínimo vital, para mantenerla callada y para convertirle en seres degradados a los cuales se los maneja. No. Consiste en que todas las decisiones económicas las toma el pueblo, incluidas las decisiones en el acto productivo. Por lo tanto, no puede haber empresarios, salvo los de autoempleo, la gente que esté en cooperativas o gente que se funcione a un nivel bajo de ingresos. Bueno, con esto hemos llegado al final. Ha sido largo, ha sido para mí intenso, porque me indigna ver cómo señores que no tienen ni idea de nuestra historia, para mí que es tan importante la historia, ¿no? Que todo esto se haya ocultado, por ejemplo, gente que dice, es que un país no se puede gobernar por asambleas, ¿no? Y entonces, vamos a ver, cuando la Constitución de 1812 dice que el Concejo no tiene personalidad jurídica y por lo tanto, aunque no se atreven a eliminarlo porque no tenía fuerza el Estado para eliminarlo, pero no lo admite. Es decir, cuando llegaba un oficio, un papel, un escrito de los concejos, el Estado no lo admitía. Pero si le tiene que negar personalidad jurídica es porque existía y costó muchísimo. Y la gente defendió su régimen asambleario de concejos a muerte, tan a muerte
que cientos de miles de personas murieron en defensa del gobierno por asambleas. Y no estoy hablando de hace 1000 años, estoy hablando de hace 150 años. Y todo esto, ¿dónde está en la ciencia política? ¿Dónde están los libros de historia? Por desgracia he tenido que venir yo a recordarlo basándome en muy poquito. Y luego han venido los que lo han hablado de ellos y lo han falseado. Por ejemplo, como Joaquín Costa, que Joaquín Costa, bueno, este señor, ya lo he dicho en algunos de mis libros, ¿no? ¿Por qué no se dice la verdad de esto? Porque es la verdad fundamental en ciencia política y en historia. Bueno, y con esto lo dejo ya. Hasta luego.